El propósito del presente video es resolver algunas dudas sobre preguntas frecuentes de la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Un disco rígido es un dispositivo utilizado para almacenar información accesible para una computadora. El disco rígido fue desarrollado hace varias décadas por IBM y tenía un portentoso tamaño, pero con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico fue disminuyendo sus dimensiones y adquiriendo más capacidad. Hoy todavía están vigentes por su bajo costo, pero se supone que en el futuro inmediato quedarán dejados de lado por alternativas más eficientes, a menos que exista un viraje tecnológico en los mismos que sea significativo. Los discos rígidos han sido ciertamente una parte fundamental de la información de las últimas décadas, y su evolución permitió que las computadoras conquisten el ámbito hogareño porque significa una fuente de almacenaje que era accesible para el gran público. Un clúster es un conjunto de sectores continuos que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres, dependiendo de su tamaño de unidad de asignación. Sin embargo, si el tamaño de archivo es menor que el tamaño de un clúster, este lo ocupará completo. A pesar de que un clúster puede contener varios sectores de disco duro, puede estar contenido dentro de los mismos, ya que el clúster más pequeño en un sistema de archivo FAT, por ejemplo, puede ser de 8 bytes, mientras que cada sector de disco duro es de 512 bytes. Los sectores del disco duro marcan divisiones en el mismo y son los responsables de la lectura de aguja de las de fragmentación de los sistemas operativos Microsoft Windows. Un sector de un disco duro es la sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista. También es una superficie que almacena información privada de un dispositivo para la seguridad del usuario. Pueden almacenar una cantidad fija de bytes, generalmente suelen ser de 0,5 hasta 64 GB, pasando por todas las potencias de 2. Esto se puede configurar al formatear una unidad de almacenamiento, en la opción de tamaño de unidad de asignación. Matemáticamente, un sector está delineado por un vértice, dos radios y el arco correspondiente. Entonces el sector de HDD se refiere a la intersección de una pista con el concepto matemático de sector. Cada sector almacena una cantidad fija de información. El formateo típico de este medio provee espacio para 512 bytes, o 248 bytes, de información accesible para el usuario por sector. Inicialmente en varios campos de computación, el término bloque era utilizado para este pequeño trozo de información. Como sector aparente se ha vuelto más prevalente. Una muy probable razón para esto es el hecho de que bloque ha sido usualmente aplicado a trozos de información de tamaño variables para muy distintivos tipos de flujos de datos, más que quedar limitado a la cantidad más pequeña accesible de información en un medio. Una partición de disco duro en mantenimiento es el nombre genérico que recibe cada división presente en una sola unidad física de almacenamiento de datos. Toda partición tiene su propio sistema de archivos. Generalmente, casi cualquier sistema operativo integra, utiliza y manipula cada partición como un disco físico independiente. A pesar de dichas particiones, este es un solo disco físico. Particiones en un disco duro. Las primeras son HDA1 a HDA3, la extendida HDA4, la que más ocupa, estando las lógicas en esta última, comenzando por HDA5. Las lógicas se pueden redimensionar y crear nuevas de forma sencilla, siempre que haya espacio dentro de la extendida. El formato o sistema de archivo de las particiones no debe ser confundido con el tipo de partición, ya que en realidad no tiene directamente mucho que ver. Independientemente del sistema de archivos en una partición, existen tres tipos diferentes de particiones. Partición primaria. Son las diversas crudas o primarias del disco. Solo pueden haber 4 de estas o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco físico completamente formateado consiste, en realidad, en una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. Partición extendida, también conocida como partición secundaria en otro tipo de partición que actúa como una partición primaria, sirve para contener múltiples unidades lógicas en su interior. Fue ideada para romper la limitación en 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco y solo sirve para contener particiones lógicas. Por lo tanto,
es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivo directamente. Partición lógica. Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistemas de archivos, y se le ha asignado una unidad. Así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. En informática, la memoria virtual es una técnica de gestión de la memoria que permite que el sistema operativo disponga, tanto para el software de usuario como para sí mismo, de mayor cantidad de memoria que éste dispone físicamente. La mayoría de los órdenes tiene 4 tipos de memoria: registro en la CPU, la memoria caché, la memoria RAM y el disco duro. En ese orden van de menor capacidad y mayor velocidad a mayor capacidad y menor velocidad. Muchas aplicaciones requieren acceso a más información que la que se puede mantener en memoria física. Esto es así sobre todo cuando el sistema operativo permite múltiples procesos y aplicaciones ejecutándose simultáneamente. Una solución al problema de necesitar mayor cantidad de memoria de la que se posee consiste en que la aplicación mantenga parte de una información en disco duro, moviéndola a memoria principal cuando sea necesario. En informática, el arranque o secuencia de arranque es el proceso que inicia el gestor de arranque, que es un programa ejecutado por el BIOS cuando se inicia una computadora. Se encarga de la iniciación del sistema operativo y de los dispositivos. Un cargador o gestor de arranque es un programa sencillo, diseñado exclusivamente para preparar todo lo necesario en el sistema operativo para funcionar. Normalmente se utilizan los cargadores de arranque multietapas. En los varios programas pequeños se suman los unos a los otros, hasta que el último de ellos cargue el sistema operativo. En las computadoras modernas, el proceso de arranque comienza con la CPU ejecutando los programas contenidos en la memoria ROM en una dirección predefinida. Como conclusión, se han aclarado las interrogantes de una manera clara y concisa. Trabajo realizado por Luis Ángel Orozco. Especialidad: soporte y mantenimiento de equipo de cómputo.